Buenos días, hoy jueves 25 de febrero. Vamos a empezar a trabajar con el submódulo 1, el submódulo de las páginas web. Vamos a seguir viendo, darle continuidad a lo que nos quedamos el viernes pasado, que vimos la actividad 3 de la tabla de conceptos básicos, en donde vimos estos conceptos: dominio, URL, hosting, www y el HTTP. Son conceptos básicos y muy importantes dentro del ambiente, dentro del argot de lo que son las páginas web y el diseño web. Y vamos a seguir viendo, aprendiendo, comentando sobre ahora, el día de hoy, algunos elementos fundamentales que deben de estar presentes al momento de diseñar una página web o un sitio web, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy en esta primera hora es precisamente eso, los elementos fundamentales del diseño web, ¿sí? Y ojo, porque en, la, en estos dos submódulos de sexto semestre, la palabra diseño, el concepto de diseño está muy arraigado. Bueno, de hecho en el submódulo 2 se llama así, ¿no? Diseño digital. Y en este submódulo, en el 1, no se llama así, se llama páginas web, pero vamos a hacer diseño de páginas web. Y en algún momento el diseño digital se va a ver involucrado en el diseño de las páginas web, porque pues es importante que una página web sea a la vista, ¿sí? De la manera, de forma visual, sea atractiva, ¿no? Para el usuario, para quien la va a visitar. Y bueno, pues el diseño, una de las cosas que requiere el diseño, y me refiero al diseño gráfico, pues es eso, ¿no? Lo atractivo. Y bueno, estos elementos que estamos viendo aquí no se refieren tanto a esa parte atractiva a la que me refiero, que esa parte atractiva la vamos a ver y a desarrollar en el submódulo 2, ¿sí? Esto que están viendo aquí, estos 5 conceptos: navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura e interacción de medios, se refiere al diseño propiamente del sitio web, ¿sí? O de la página web. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos en la siguiente actividad, que es la actividad número 4. Y ojo aquí, porque hay un aspecto, bueno, hay dos que yo les voy a proporcionar. De hecho, ya les proporcioné uno, que es el nombre del elemento. Ya vieron que son 5 elementos. Y, y bueno, la descripción también yo se las voy a comentar. Solamente que ustedes van a tener que buscar por ahí algún sitio web que, ojo, no cuente, ¿sí? De hecho, lo voy a subrayar. A ver, ahí está. Ahí está subrayado ya. Un sitio web que no cuente con este elemento y explicación del por qué, ¿sí? Según ustedes, de acuerdo a la explicación que yo les dé, ¿sí? Van a buscar un sitio web, lo van a analizar, lo van a navegar, ¿sí? Y van a determinar si ese sitio web cuenta o no cuenta con el elemento. Y si no cuenta con ese elemento, ustedes van a tomarlo en cuenta para ponerlo en la columna del sitio web que no cuente con este elemento, y van a explicar el por qué, según ustedes, ese sitio web
no cuenta con el elemento de diseño, el elemento fundamental del diseño que estamos comentando o que comentamos, ¿no? Entonces, eso ustedes pues lo van a investigar, lo van a determinar, ¿sí? Entonces, por eso también quiero irme un poquito rapidito para que no nos pase lo que el martes, porque el martes es martes e incluso también ayer miércoles un poco, pues hay mucho que explicar, mucho que comentar, muchas cuestiones interesantes y pues el tiempo a veces se va. Aquí voy a tratar de que sea mucho más ágil para dejarles de perdido la mitad del tiempo de la hora para que ustedes investiguen como quieran. Las actividades que siguen, las 5 y las 6, van a ser más de buscar y de investigar, no tanto de yo darles la clase. Entonces eso va a permitir también que les dé más tiempo para hacer cualquiera de estas actividades, ¿no? La 4 o la 5 que son la del día de hoy, o mañana la 6. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el primer elemento que dice navegabilidad, ¿sí? ¿Qué es navegabilidad? Bueno, pues la navegabilidad se refiere a la facilidad con la que el usuario podrá moverse por todas las páginas que van a formar parte de un sitio web, ¿sí? Ya en la actividad 3, la que yo les pedí que hicieran un mapa mental, no, perdón, en la 2, fue la actividad 2, déjenme nada más confirmarlo. Sí, es la actividad 2, aquí está. Mapa mental, páginas web y sitios web, ¿sí? Una de las grandes diferencias entre lo que es un mapa mental y un sitio web y una página web es de que, bueno, pues la página web es una sola y un sitio web es un conjunto de páginas web. Esa es una de las diferencias que hay, ¿sí? Entonces, cuando una persona que se dedica a esto diseña un sitio web, en realidad lo que va a diseñar son varias páginas que van a estar ligadas o interconectadas, ¿sí? Y esta forma de ir y venir entre cada una de estas páginas debe ser lo más fácil y sencillo posible. Y esto podría pensarse como algo que no tiene tanto chiste. Dices, bueno, pues qué difícil puede ser ir y venir. Bueno, pues la verdad es que sí tiene mucho chiste y hay que buscar formas de hacerle al usuario mucho más fácil la navegación entre páginas, ¿sí? Eh, el término navegar, ¿sí? El verbo navegar, pues ustedes saben que se refiere al mar, ¿no? Cualquier embarcación que anda por el agua, ya sea, bueno, no nada más el mar, sino los ríos, también hay ríos muy grandes que son navegables, o canales incluso, bueno, a eso se refiere, ¿no? A que un barco, una lancha, un bote, una embarcación, pues navegue, ¿no? Es decir, ande por el agua y se desplace por el agua. Eso es navegar. Bueno, ese término, ese verbo se retomó para así llamarle a desplazarse por los sitios web en la red, ¿no? O en una, pues de página a página, ¿sí? Y bueno, pues cuando uno diseña una página web, tiene que pensar en la navegabilidad, ¿sí? Para lograr un buen diseño en las páginas que van a servir de interfaz, se debe dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿sí? Es decir, que cuando el usuario está dentro de una página del sitio web, ¿sí? Y si se pregunta dónde estoy, dónde he estado y a dónde puedo ir, ¿sí? Y puede responder esas tres preguntas, quiere decir que el sitio web sí tiene buena navegabilidad, ¿sí? Es decir, que si la persona entra a una de las páginas del sitio y se pregunta dónde estoy y la persona sabe en dónde está, ¿sí? El sitio es navegable, ¿sí? Ahora, si la pregunta o si la persona se pregunta dónde he estado, ¿sí? Es decir que si el sitio web
de alguna forma le dice a la persona en dónde ha estado, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? El sitio también es navegable. Y por último, si el sitio web, ahí mismo en esa página en la que está, le dice a la persona de alguna forma a dónde puede ir dentro del sitio y la persona sabe a dónde puede ir, el sitio es navegable. ¿Sí? Voy a dar ejemplos. ¿Sí? La primera, ¿dónde estoy? La persona entra a una página, se pregunta dónde estoy. Si por ahí dice que la persona está en la parte de los contactos, ¿sí? Por así decirlo, aquí estoy en contactos y por ahí en alguna parte dice contacto en grande, la persona sabe en dónde está. Está en la parte de contactos y ahí puede encontrar información para contactarse con las personas que la pueden ayudar o la pueden guiar dentro de la empresa a la que le pertenece el sitio. Puede encontrar la dirección, puede encontrar el número telefónico, puede encontrar sus redes sociales, puede encontrar el correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? La persona sabe en dónde está, ¿sí? Ahora, si ahí mismo la persona se pregunta dónde he estado y el sitio web de alguna forma le dice a la persona en dónde ha estado, quiere decir que esa página es navegable. Y un ejemplo de esto es lo que hace Google con sus hipervínculos, ¿sí? Con los hipervínculos, y me refiero a los textos en color morado y azul que marca Google, ¿sí? Cuando tú buscas algo, los textos que están en azul y subrayados son los textos a los que les puedes dar un clic. Cuando tú le das un clic, vas a una página y luego regresas, ese clic o ese hipervínculo ya no está en azul, ahora está en morado, ¿sí? Eso te indica que tú ya estuviste en ese sitio, ¿sí? Lo cual hace que Google tenga buena navegabilidad porque te dice de esa forma que tú ya estuviste en ese sitio, ¿sí? Y si estás buscando algo ya no le tienes que dar clic a ese sitio porque ya estuviste ahí y quiere decir que ahí no encontraste lo que andas buscando, ¿sí? Y por último, ¿a dónde puedo ir? Bueno, pues este, eh, que el sitio web le diga a la persona, de alguna forma, todas las opciones que tiene para ir, ¿sí? Google, por ejemplo, es muy navegable porque de manera muy fácil tú sabes a dónde puedes ir con toda la lista o toda la ristra de opciones que te da cuando tú buscas algo, y todas estas opciones están en azul y subrayadas, lo cual quiere decir que tú puedes ir a esos sitios, ¿sí? Ojo que Google es un sitio bastante navegable y muy bien diseñado porque tú te haces estas preguntas cuando estás ahí, cuando estás dentro de Google, y a todo tienes una respuesta. Por lo tanto, Google es navegable. Ojo que lo que ustedes tienen que encontrar son sitios web que no sean navegables. En el caso de la navegabilidad, que no cuenten con el elemento, en este caso, pues la navegabilidad. ¿Eh? Muy bien, vamos con el siguiente. Interactividad. Es la característica que permite que exista una buena comunicación entre la página y el usuario, ¿sí? Eso es interactuar, ¿sí? Cuando tú platicas con alguien, cuando tú te comunicas, etcétera, lo que estás haciendo es interactuando, ¿sí? Hay muchísimas formas de interactuar. Cuando hablamos de interactividad nos referimos al nivel de respuesta, el cual se estudia como un proceso de comunicación en el que cada mensaje se relaciona con el previo y con la relación entre este y los precedentes. ¿Sí? Esto tiene que ver con comunicación. Si hay buena comunicación entre el usuario y la computadora a través del sitio web, ¿sí? Quiere decir que la interactividad de ese sitio web es buena, ¿sí? Y que tiene interactividad, cuenta con ese elemento fundamental de diseño, ¿sí? Entonces, muy bien, vámonos con el que sigue. Usabilidad. Se refiere a la facilidad con que los usuarios pueden utilizar el sitio web. Se refiere en sí a qué tan eficaz percibe el usuario el sitio. Este se puede confundir un poco con la navegabilidad y tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver un poco con navegabilidad, pero bueno, es distinto, ¿sí?
Este es usabilidad. Vámonos con el que sigue. Arquitectura de la información es la manera de organizar, seleccionar, estructurar y disponer de la información en los espacios del sitio y la manera en la que se presenta dicha información en el sitio. Este tiene mucho que ver con lo que les comentaba yo al principio de la cuestión visual y también con la organización sobre cómo la información está acomodada, por así decirlo, de una manera más sencilla, dentro del sitio y que esto haga que el usuario pueda sentirse en un lugar organizado, no con desorden, no con falta de estructura, sino que en un lugar organizado en el que pueda leer de mejor forma, encontrar las cosas de mejor forma, visualizar lo que tenga que visualizar de mejor forma, ya sea imágenes, ya sean videos, ya sea textos, esquemas, etcétera, etcétera, y que todo esté bien acomodado, bien organizado, y de esta forma pues el usuario pueda seleccionar las cosas y disponer de la información que va a consultar en ese sitio web. ¿Sí? Muy bien. Por último, tenemos interacción de medios. Se refiere a aquellos elementos multimedia que podemos incluir en un sitio web, como son audio, video, imagen y texto. Esta característica es de suma importancia, sobre todo si lo que se pretende es atraer el interés del usuario. ¿Sí? Entonces, entre más sea posible hacer que en la página haya, bueno, eso también depende de la necesidad, no forzosamente a todos los sitios web le tienes que poner un video o un audio o música, etcétera, etcétera, ¿no? Depende también mucho de la necesidad que vaya a cubrir ese sitio web, pero bueno, también es importante que a aquellos sitios web que requieran interacción de medios, ¿sí? Que haya la posibilidad de hacerlo y de poder incluirles, ¿no? estos medios. ¿Cómo son? Bueno, medios se refiere a cuestiones de multimedia. Acuérdense que la palabra multimedia significa múltiples medios y pues se refiere a eso, ¿no? A medios que podemos incluir en un sitio web, en este caso, audio, video, imagen y textos. ¿Sí? Lo cual, bueno, quiere decir que no forzosamente si un sitio web no cuenta con interacción de medios, no quiere decir que un sitio web sea malo, ¿sí? Iba a dar un ejemplo, pero mejor no lo doy porque yo quiero que ustedes, esos ejemplos ustedes los den. Bueno, estoy pensando precisamente en un sitio web muy conocido que de hecho ya mencioné, que no tiene una interacción total de medios, tiene los requeridos, los que se necesitan, ¿sí? Pero no tiene algunos de los que se mencionan aquí y bueno, eso pues no quiere decir que el sitio web sea malo, simplemente que no tiene esos medios porque no los necesita, porque ese sitio web no es para visualizar esos medios que están mencionándose aquí, sobre todo el primero y el segundo. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues hasta aquí llegamos con estos elementos fundamentales del diseño. Recuerden que bueno, pues todo esto es material para examen y que ustedes tendrán que aportar a la tabla, a su trabajo, pues ese ejemplo, ese sitio web que ustedes tienen que buscar y determinar si tiene o no cualquiera de estos elementos que acabamos de ver, y aquellos que no cuenten con alguno de estos elementos de diseño, pues ustedes los incluyan en esa parte de la tabla que es la tercera columna, esta de aquí, el sitio web que no cuente con este elemento, y ustedes deben de explicar el por qué
ese sitio web no cuenta con ese elemento de diseño, ese elemento fundamental de diseño. Bueno, lo que quedan son exactamente 25 minutos para que ustedes hagan esta tabla y de una vez vayan a buscar esos sitios web. Háganlo, por favor pónganse a trabajar. Si hay alguna duda estoy conectado en Facebook y regresamos a las 7:50 para seguir con las actividades, que sería pues, la actividad número 5. Si es que por favor a trabajar.